Una leona lo ha perdido todo y solo le queda un cachorro que proteger. Cuando la vida se convierte en una lucha por la supervivencia, ¿cuán fuerte puede ser el amor de una madre para mantener con vida a su cachorro? La leona camina lentamente por las vastas llanuras, con cada paso cargado de dolor. Antaño venerada, ahora recorre un sendero solitario tras haberlo perdido todo. Pero todo cambió cuando dio a luz un cachorro con un macho ajeno a la manada. Para el líder esto fue una desgracia. Y las demás leonas le dieron la espalda. Traicionada por quienes una vez llamó familia, sus 3 cachorros le fueron arrebatados. Fue la peor pesadilla de una madre, que sus propios parientes masacraran a sus crías. El dolor de la pérdida aún persiste como una herida abierta. Que nunca sanará. No le queda nada, pero la leona no se rinde. Queda un cachorro y por él luchará hasta el final. La leona y su cachorro siguen moviéndose por las llanuras en busca de alimento. Pero el destino no ha terminado de ponerlos a prueba. De repente, una jauría de perros salvajes emerge de entre los arbustos, con la mirada hambrienta clavada en la leona y su cachorro. El corazón de la leona late con fuerza. Su cachorro aún es pequeño y vulnerable. Debe protegerlo a toda costa. De repente, la jauría de perros salvajes se embiste rápida y feroz. La leona se gira para encararlos de frente, con los músculos tensos, lista para luchar. El primer perro se lanza con la boca abierta, apuntando al cachorro. Pero la leona reacciona al instante, asestando un potente golpe al perro. Sus garras arañan la carne del perro, haciéndolo caer con un grito aturdido por un instante.
Pero la pelea al animal está lejos de terminar. Otro perro salvaje embiste y la leona contraataca con un potente zarpazo. El perro aúlla de dolor y retrocede tambaleándose. Pero la manada continúa atacando. El tercer perro se mueve rápidamente, cargando hacia el cachorro. El corazón de la leona late más rápido que en días. Se lanza hacia el perro moviendo su cuerpo con velocidad y fuerza. Lo araña obligándolo a retroceder. La leona ruge de nuevo una declaración de desafío. Pero los perros no retroceden. Agotada, la leona sabe que no puede resistir eternamente. En un momento de desesperación, decide dar media vuelta y huir con la esperanza de alejarlos de su cachorro. Los gritos del cachorro resuenan tras ella, con el corazón dolido. Pero esta es la única manera de salvarse a sí misma y a su cachorro. El terreno es accidentado y la distancia entre la leona y la manada de perros salvajes se acorta con cada segundo que pasa. Mira hacia atrás esperando ver a su cachorro a salvo. Pero solo ve a la feroz manada atacando, aferrándose a su cachorro. Su corazón se encoge por un instante. El cachorro está gravemente herido, temblando en el suelo. La leona se queda paralizada, incapaz de ayudar, solo capaz de observar.
No hay lugar para la debilidad en este mundo, pero su amor infinito sigue siendo la única fuerza que la impulsa a seguir luchando. La leona se lanza de nuevo a la lucha animal, con las garras extendidas y rugiendo furiosa. Extendió las garras y se abalanzó sobre el perro con todas sus fuerzas. La leona se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Los otros perros salvajes dudaron un momento, dándole tiempo a la leona para agarrar a su cachorro y sacarlo del peligro. Finalmente encuentran un lugar tranquilo y seguro entre los densos árboles. El cachorro, aún débil y herido, parece estar recuperándose. El cuerpo de la leona le duele por la batalla, pero su espíritu permanece intacto. El dolor del pasado sigue ahí, pero ahora lo reemplaza una silenciosa sensación de esperanza. Tras la pelea y la gran pérdida, la leona aprendió que si bien el dolor de la pérdida es indeleble, la vida debe continuar. Comprendió que no le quedaba más remedio que seguir luchando, no por sí misma, sino por lo único que aún importaba: su cachorro. El pasado le había enseñado a apreciar lo que quedaba a proteger a su cachorro con todo lo que tenía. Los humanos no somos diferentes. La pérdida es inevitable. Por muy profundo que sea nuestro duelo, debemos encontrar la manera de superarlo, seguir viviendo y mantenernos fuertes para proteger lo que más nos importa. Solo los más fuertes pueden sobrevivir en este mundo hostil. Con los desafíos que se avecinan, logrará la leona superarlo. Suscríbete al canal y sigue la próxima pelea de animales. Las hienas, en particular las moteadas, las pardas y las rayadas, suelen ser malinterpretadas. Pero estos extraordinarios depredadores pertenecen a una familia única de carnívoros que han evolucionado para prosperar en las duras e implacables condiciones de la naturaleza africana. Si bien las hienas suelen ser consideradas carroñeras, también son cazadoras oportunistas y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema.
Regulan las poblaciones de presas. Ayudan a limpiar los cadáveres y previenen la propagación de enfermedades. Su habilidad para la caza, especialmente en manadas coordinadas, les permite abatir presas grandes, a menudo superando incluso a los depredadores más poderosos. Durante la estación seca, cuando escasea el alimento y el agua, las hienas demuestran su extraordinaria resistencia. Recorren largas distancias en busca de alimento, a menudo cazando de noche, cuando otros depredadores tienen dificultades para encontrar recursos. Es en este momento cuando su estructura social y sus tácticas de caza cooperativa cobran mayor importancia. Las hienas se encuentran por toda África, desde el Serengeti hasta el delta del Okavango e incluso el desierto del Namib. Prosperan en diversos terrenos, desde desiertos áridos hasta exuberantes humedales, adaptándose a los desafíos que presenta cada entorno. Las hienas son vitales para el ecosistema de la sabana. Al cazar a los animales enfermos, débiles y viejos, ayudan a mantener el control de la población de herbívoros, evitando el sobrepastoreo. Sin ellas, el delicado equilibrio del ecosistema estaría en peligro. Las hienas trabajan en equipo para emboscar a sus presas, utilizando su olfato superior para rastrear su alimento a largas distancias. Su capacidad para alimentarse de depredadores más grandes, sumada a sus propias habilidades de caza, las convierte en miembros esenciales de la cadena alimentaria de los animales salvajes. Su compleja estructura social, donde la hembra alfa lidera el clan, garantiza que funcionen como un grupo altamente coordinado y eficaz. ¿Qué crees que realmente se malinterpreta a las hienas? ¿O acaso sus hábitos carroñeros eclipsan su papel como grandes depredadores? Esta pregunta resalta su papel crucial, como se aprecia en este documental sobre animales salvajes. Donde los animales salvajes desempeñan un papel indispensable en la supervivencia del ecosistema de la sabana. En la naturaleza, las hienas son lideradas por hembras alfa, quienes imponen la estricta jerarquía social del clan. Cada miembro del clan desempeña un rol específico, desde cazadores hasta carroñeros.
lo que garantiza que el clan funcione como un grupo altamente organizado. Esta estructura social es esencial para su supervivencia, ya que les permite maximizar la eficiencia de la caza y proteger los recursos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un sistema tan complejo beneficia su supervivencia? Las hienas dependen en gran medida del trabajo en equipo durante la caza. Aunque a menudo se malinterpreta su risa, este sonido en realidad sirve para fortalecer los lazos sociales y coordinar sus actividades. Su singular forma de comunicación ayuda a mantener la unidad del clan. Permitiéndoles cazar con mayor eficiencia. Activas principalmente durante la noche. Las hienas aprovechan las temperaturas más bajas para cazar en manadas. Mediante una coordinación silenciosa, pueden abrumar a presas más grandes y asegurar su supervivencia. A menudo superando en maniobras a depredadores solitarios como leopardos y guepardos. Los clanes de hienas controlan territorios que abarcan cientos de kilómetros cuadrados en la sabana. Marcando límites para garantizar el acceso a los recursos. Este comportamiento territorial es crucial para su capacidad de prosperar en un entorno tan vasto y desafiante. La estructura social de las hienas les permite cazar eficientemente, proteger a sus crías y defender recursos de rivales, como los leones. Trabajando juntas, pueden capturar presas que serían imposibles de cazar solas. Sus tácticas cooperativas les otorgan una clara ventaja en la cadena trófica. Superando a otros depredadores que actúan en solitario. Las hienas moteadas son musculosas, pesan entre 40 y 86 kilos y pueden alcanzar unos 5 metros de largo. Lo que las convierte en formidables cazadoras. Sus fuertes mandíbulas y su increíble resistencia les permiten capturar presas mucho más grandes que ellas. Los vínculos sociales, el trabajo en equipo y la eficiencia de caza de las hienas las convierten en una especie única y exitosa en el reino animal salvaje. Demostrando su papel indispensable en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema de la sabana. ¿Crees que su trabajo en equipo es la clave de su éxito? Cuéntanoslo en los comentarios. En las tierras salvajes de África, las hienas moteadas están a punto de enfrentarse a uno de los superdepredadores más poderosos del continente, los leones.
Esta feroz competencia pone a prueba la reputación de las hienas y demuestra su fuerza, trabajo en equipo e importancia en la cadena alimentaria. El clan de hienas se topa con el cadáver de un búfalo, solo para encontrarse con una manada de leones. A pesar del abrumador tamaño y poder de los leones, el trabajo en equipo coordinado y la resistencia de las hienas les dan la ventaja. Luchan no solo para asegurar su presa, sino también para defenderla de los leones. Demostrando que las hienas son capaces de cazar, carroñar e incluso defenderse de feroces rivales. La noche ofrece las condiciones perfectas para que las hienas se enfrenten en esta batalla de alto riesgo. Con temperaturas más bajas y la protección de la oscuridad, las hienas usan su sigilo y agilidad para cazar. Los leones también prefieren cazar al amparo de la noche, lo que convierte esta en una intensa batalla de estrategias, ya que ambos depredadores luchan por el dominio. Este dramático enfrentamiento tiene lugar en el Serengeti, uno de los paisajes más emblemáticos de África. La sabana se convierte en el campo de batalla donde hienas, leones y otros depredadores luchan por sobrevivir. Cada especie afirma su dominio a su manera. Pero es evidente que las hienas no son simples carroñeras, son formidables cazadoras por derecho propio. El trabajo en equipo y la comunicación de las hienas son clave para su éxito. Utilizan la coordinación estratégica durante la caza, a menudo atacando conjuntamente a animales más grandes, a la vez que se alimentan de otros depredadores para maximizar sus recursos. Una hiena moteada puede alcanzar velocidades de hasta 50 km/h en ráfagas cortas. Lo que demuestra su increíble resistencia y agilidad. Con sus poderosas mandíbulas y su excepcional fuerza física, son capaces de dominar a presas mucho más grandes, lo que las convierte en formidables oponentes en la naturaleza. En este documental sobre animales salvajes, vemos que las hienas son mucho más que simples carroñeras. Son poderosas cazadoras y actores esenciales para la supervivencia de los animales salvajes en las sabanas africanas. ¿Cómo crees que se compara la reputación de las hienas con su papel real en el ecosistema? Conservacionistas, comunidades locales y organizaciones como WWF y la UICN
colaboran para proteger a las hienas y asegurar su supervivencia ante las crecientes amenazas. Las hienas desempeñan un papel crucial en el ecosistema. Pero sus poblaciones se encuentran bajo presión, amenazadas por la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos. Estos problemas se ven agravados por el cambio climático y la expansión de los asentamientos humanos, que continúan invadiendo los hábitats de las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un programa de GPS ha reducido la caza furtiva de hienas en un 30% desde 2020. Sin embargo, la lucha continúa, ya que un aumento de temperatura de 2 grados las obliga a abandonar sus territorios. Ante la intensificación del cambio climático, la caza furtiva y la invasión humana, se necesitan urgentemente esfuerzos de conservación para proteger a las hienas. Se estima que el número de hienas moteadas en estado salvaje es de aproximadamente 27.000 a 47.000 individuos. Pero esta población se enfrenta a un preocupante declive, especialmente en zonas con un fuerte impacto humano. Estas amenazas ponen de relieve la urgente necesidad de actuar para proteger a la especie y garantizar su presencia continua en estado salvaje. ¿Cree que se está subestimando el impacto del cambio climático en las hienas? ¿O deberíamos hacer más para protegerlas de los cambios ambientales? Las hienas suelen ser malinterpretadas y etiquetadas injustamente como carroñeras. Pero su verdadero papel en la sabana africana es mucho más complejo. Como depredadores superiores, son clave para mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Sus acciones garantizan que la sabana se mantenga sana y vibrante. Albergando una diversa fauna silvestre. Sin las hienas, toda la estructura ecológica de la sabana estaría en riesgo. Por lo que su conservación es vital para la supervivencia del ecosistema. Como hemos visto en este documental sobre animales salvajes, las hienas son fundamentales para la supervivencia de innumerables especies en la naturaleza y merecen reconocimiento por su papel como ingenieras del ecosistema. El futuro de la sabana depende de los continuos esfuerzos para proteger a estos increíbles animales salvajes y asegurar su desarrollo en sus hábitats naturales. Si disfrutaste de este viaje al mundo de las hienas, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando el fascinante mundo de los animales salvajes.
y las historias inéditas de supervivencia en la naturaleza africana. No te pierdas más aventuras increíbles y descubre cómo otras especies contribuyen al equilibrio de la vida en la naturaleza. En el vasto delta del Okavango, uno de los últimos paraísos salvajes de África, la lucha por la supervivencia es una lucha constante y dramática. Aquí, animales salvajes como leones, licaones, cocodrilos y elefantes se encuentran enfrascados en una lucha constante por la existencia. Donde cada día es una carrera contra reloj. La manada de leones, compuesta típicamente por entre 5 y 30 leones. Trabaja en perfecta coordinación. Acechan manadas de cebras y búfalos para aislar al miembro más débil de la manada. Utilizando sus poderosas mandíbulas y garras para abatir a sus presas con precisión letal. Su tasa de éxito en la caza puede alcanzar hasta el 70%. Prueba de su estratégico trabajo en equipo. Mientras tanto, los cocodrilos, cuya fuerza de mordida puede superar los Dundee 267 Conenasinomemendos, esperan pacientemente en aguas poco profundas a su presa. Ya sea un ñu, un impala o una cría de elefante. Estos depredadores atacan con una velocidad explosiva, a menudo atacando a sus presas en cuestión de segundos. Los cocodrilos tienden emboscadas desde la orilla, asegurándose de pillar desprevenidos a sus presas. Los perros salvajes dependen en gran medida del trabajo en equipo para abatir a sus presas. Su tasa de éxito durante la caza es notable, alcanzando el 80%, una de las más altas de cualquier depredador africano. Su estrategia se basa en la resistencia, la paciencia y una coordinación eficaz. Asegurando que ninguna presa pueda escapar una vez iniciada la persecución. En este ecosistema, los elefantes, cuyas manadas varían de 10 a 50 ejemplares, se enfrentan al enorme reto de encontrar suficiente agua para sobrevivir. Un elefante adulto necesita 190 litros de agua al día para mantenerse hidratado, lo que convierte cada abrevadero en un recurso valioso. Durante la estación seca,
Estas enormes criaturas utilizan su memoria aguda para recorrer grandes distancias en busca de agua. Descomponiendo el suelo seco para descubrir fuentes ocultas bajo la tierra. Mientras estos depredadores y presas libran batallas diarias por la supervivencia, persiste una pregunta. ¿Es el trabajo en equipo o la fuerza pura lo que determina la supervivencia en el Okavango? Este documental sobre animales salvajes revela el delicado equilibrio de la vida en el delta del Okavango, donde cada criatura desempeña un papel vital para mantener el ritmo de la sinfonía de la naturaleza. A medida que la temporada de lluvias azota el delta del Okavango, el paisaje se transforma de una llanura árida y estéril a un oasis exuberante y vibrante. Los animales salvajes que habitan este lugar esperan con ansias la llegada de las inundaciones. Que se extienden por entre 5.791,5 y 8.505,4 millas cuadradas del territorio de Botsuana. Según la estación, para los herbívoros como las cebras, los ñus y los antílopes. Esta es una época de abundancia, ya que las inundaciones traen pastos frescos y ricos en nutrientes. Estas manadas, que se cuentan por miles, pastan en los nuevos brotes, reponiendo sus energías tras los duros meses de sequía. Los cauces, antes secos, ahora rebosan de vida. Brindando una nueva esperanza a quienes dependen del agua y de la exuberante hierba que nutre. Sin embargo, esta renovación conlleva tanto oportunidades como peligros. Los leones y las hienas, depredadores siempre atentos, también se adaptan al entorno cambiante. Sus zonas de caza habituales, antes llanuras abiertas, ahora son reemplazadas por canales inundados y zonas inundadas. Lo que obliga a estos depredadores a adaptarse los leones, que suelen cazar al acecho entre la hierba alta, ahora deben confiar en el trabajo en equipo, utilizando la orilla del agua como barrera natural para atrapar a sus presas. Las hienas, por otro lado, usan su astucia para atacar a los miembros más débiles de las manadas cuando intentan cruzar los nuevos canales.
Las crecidas no son solo un cambio físico. Representan un nuevo comienzo en el delicado ecosistema del delta. Aproximadamente 11.000 millones de metros cúbicos de agua fluyen por el río Okavango cada año. Inundando las llanuras y creando una fuente vital de alimento y agua para la diversa fauna que prospera aquí. Pero a medida que sube el nivel del agua, los riesgos son mayores para todas las criaturas. En un mundo de supervivencia, ¿podrán los depredadores adaptarse con la suficiente rapidez? ¿O la abundancia de presas los abrumará? Este extraordinario ciclo natural es un testimonio de la resiliencia de los animales salvajes del Okavango. Que han aprendido a adaptarse a este paisaje en constante cambio. Convirtiéndolo en uno de los ecosistemas más singulares del planeta. A medida que la estación seca se intensifica en el delta del Okavango, el paisaje, antaño próspero, comienza a cambiar drásticamente. Las fuentes de agua, que antes eran abundantes, se agotan rápidamente. Obligando a todos los animales a competir por los últimos recursos restantes. Para los herbívoros, cada paso se convierte en una decisión calculada en su búsqueda desesperada de nuevas tierras de pastoreo. La amenaza de los depredadores persiste a medida que la búsqueda de alimentos se vuelve más difícil. Y la tensión entre la supervivencia y la escasez se hace palpable. La lucha por la vida en este ecosistema único es cruda e implacable. Y toda criatura debe adaptarse o perecer. Durante esta dura temporada, los leones, los depredadores máximos del Okavango, dependen en gran medida de su increíble trabajo en equipo para conseguir comida. Liderados por las poderosas hembras de la manada, ¿trabajan en perfecta armonía para cazar a sus presas? Sin embargo, el éxito de los leones nunca está garantizado. Mientras el cadáver de una cebra yace vulnerable en el suelo, el olor a sangre atrae la atención de una manada de hienas cercana. Estos carroñeros oportunistas, aunque no tan fuertes físicamente, son implacables en su búsqueda. Defenderán los leones su merecido alimento
o se lo robarán las hienas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Mientras tanto, los imponentes elefantes que vagan por el árido paisaje enfrentan su propia lucha. Estos magníficos gigantes son maestros de la adaptación. Utilizando sus colmillos para excavar profundamente en la tierra y descubrir fuentes de agua ocultas. Su búsqueda no es una simple batalla por la supervivencia. Es un acto vital que sustenta todo el ecosistema. A medida que los elefantes crean nuevos abrevaderos, proporcionan la hidratación tan necesaria no solo para ellos mismos, sino también para innumerables otras especies, desde los mamíferos más pequeños hasta las aves. Su papel en el Okavango es crucial. Ya que garantiza que el delicado equilibrio de la vida se mantenga intacto. Los perros salvajes, más pequeños pero igual de formidables, han desarrollado una estrategia diferente para sobrevivir. A diferencia de los leones, que dependen de la fuerza bruta. Los perros salvajes dependen de su agilidad, resistencia y técnicas de caza cooperativa. Sus cacerías coordinadas son rápidas y eficientes, lo que los convierte en uno de los depredadores más exitosos del delta. Pero a medida que cambian las estaciones, también deben cambiar sus estrategias. Adaptándose al paisaje cambiante. El delta del Okavango. El último gran oasis de África. Se encuentra en una encrucijada. ¿Resistirá las crecientes presiones o se verá abrumado por el mundo cambiante los animales que lo habitan? Desde los majestuosos elefantes hasta los sigilosos cocodrilos. Continúan su lucha por la supervivencia en este extraordinario ecosistema. Acompáñenos a descubrir más historias increíbles de animales salvajes y los ecosistemas que habitan. Suscríbete ahora a nuestro canal para estar al día con nuestra serie documental sobre animales salvajes y descubrir cómo podemos contribuir a la protección de los últimos paraísos naturales del mundo. Una inmensa nube de polvo se eleva sobre el Serengeti, mientras una marea de animales salvajes avanza a toda velocidad. Miles de ñus y cebras se mueven al unísono,
con sus cascos marcando un ritmo implacable en la tierra abrasada por el sol. Esto no es un simple viaje. Es un antiguo ritual de supervivencia, dictado por la propia tierra. Cada año, a medida que la sequía se agudiza, más de 2 millones de animales emprenden una migración épica de 800 kilómetros a través de Tanzania. En busca de la promesa de la lluvia vivificante y los pastos frescos. Su camino no es elegido, sino forjado por el instinto. Un vínculo inquebrantable entre la presa, el depredador y la implacable naturaleza. El río Mara se interpone entre ellos y la salvación, un turbulento desafío infestado de cocodrilos, donde los débiles flaquean y los fuertes avanzan. Este río, a la vez puerta de entrada y cementerio, ha forjado el destino de los animales salvajes durante más de 1 millón de años. Forjando un ciclo de vida y muerte que define el propio Serengeti. Esta migración es más que un espectáculo, es el pulso de un ecosistema. Más de 300 especies dependen de este movimiento masivo. Desde el sigiloso león y la astuta hiena, hasta los carroñeros que prosperan tras la lucha. Sin este gran éxodo, el equilibrio del Serengeti se derrumbaría. Pero la supervivencia nunca está garantizada. A medida que las manadas se acercan a las orillas del río, les espera un campo de batalla. Los depredadores acechan en las sombras. Las corrientes se agitan con peligros invisibles. Y la ley de la naturaleza permanece imperturbable, solo los más fuertes sobrevivirán. ¿Qué harías si formaras parte de este viaje, seguir adelante o quedarte atrás? Acompáñanos a disfrutar de más momentos impresionantes en este documental sobre animales salvajes. La hierba dorada del Serengeti ondea al viento. Susurrando secretos de un antiguo campo de batalla. Oculta entre los tallos ondulantes, una leona avanza sigilosamente. Su cuerpo, una obra maestra de músculos e intención.
Sus ojos dorados se clavan en una cebra solitaria, que sin saberlo se ha alejado demasiado de la seguridad de su manada. Cada paso es medido, cada respiración controlada. Entonces, en un instante, el silencio se quiebra. La cebra sale disparada, con sus cascos resonando contra la tierra dura, levantando polvo en su desesperado intento de supervivencia. Pero la leona es más rápida. Se lanza hacia adelante con una ráfaga de potencia y precisión. Acortando la distancia con una eficiencia implacable. Con una última embestida, ataca sus garras, agarran con fuerza. Sus poderosas mandíbulas aseguran a la presa. La lucha es breve. La sabana se cobra otra vida en el ciclo ininterrumpido de depredador y presa. Los leones del Serengeti abaten más de 10.000 presas al año. Pero el éxito nunca es seguro. Casi el 70% de sus cacerías fracasan. Pero no todos los cazadores recurren a la emboscada. Al otro lado de las llanuras, una jauría de licaones avanza como una máquina bien engrasada. Con una estrategia basada en el trabajo en equipo más que en el sigilo. Su objetivo, un ñu joven, se retuerce y se retuerce, desesperado por librarse de la implacable persecución. Pero estos animales salvajes son los estrategas por excelencia. Sus movimientos sincronizados con una precisión casi militar. La persecución es despiadada. Un error, un paso en falso, y la caza está acabada. Con una tasa de éxito del 85%. Los licaones son los depredadores más eficientes de África. Arriba, los buitres vuelan en círculos, con su agudísima vista escrutando lo inevitable. Abajo, las hienas moteadas acechan en las sombras, esperando el momento oportuno. Saben que la paciencia es una forma de depredación. Cuando se calme el polvo y los leones y perros salvajes se sacien. Los carroñeros se instalarán, asegurándose de que nada en el Serengeti se desperdicie.
Este es el ritmo de la naturaleza, una danza eterna entre cazadores y presas. Supervivencia y sacrificio. Sin pausa, sin piedad. ¿Quién crees que es el depredador más formidable del Serengeti en este documental sobre animales salvajes? Comparte tu opinión abajo. El río Mara se interpone entre la supervivencia y el olvido. Una formidable barrera que se extiende a través de la ruta migratoria. Sus aguas, turbulentas, se abren paso a través de la naturaleza africana. A lo largo de sus orillas fangosas, se congrega una multitud inquieta de animales salvajes. Miles de ñus y cebras caminan con ansiedad. Mientras sus instintos de supervivencia luchan contra el miedo a lo que acecha bajo la superficie. Un silencio se apodera de la manada cuando una cebra solitaria avanza. Moviendo las orejas al percibir el peligro. Por un breve instante, la duda persiste. Luego, con un desesperado impulso de coraje, salta. En un instante, las compuertas se rompen. La manada avanza a toda velocidad en un frenesí de cascos y salpicaduras de agua. Se desata el caos. Para algunos, esta travesía es simplemente otra prueba de resistencia. Para otros, es su última defensa. Bajo la superficie, los depredadores más temidos del río aguardan. Un cocodrilo del Nilo de 5 metros flota silenciosamente, con su figura prehistórica fundiéndose con las turbias profundidades. Entonces, sin previo aviso, ataca. Sus mandíbulas se cierran con una fuerza capaz de romper un hueso, aferrándose a la garganta de una cebra. El agua explota cuando la bestia se retuerce, arrastrando a su víctima en una violenta voltereta mortal. La lucha es breve. El río no muestra piedad. Los cocodrilos del Nilo se cobran cientos de vidas durante la travesía. Para ellos, esta es la fiesta del año. Los cadáveres flotan río abajo, silenciosos vestigios del brutal orden de la naturaleza. Pero los supervivientes siguen adelante, con sus cascos resonando en el barro mientras se abren paso hasta tierra firme. No miran atrás.
el viaje debe continuar. Al otro lado de las llanuras, el río Mara se encoge. Su sustento se reduce bajo el implacable control del cambio climático. Año tras año, la lucha se intensifica. El aumento de las temperaturas altera los patrones de lluvia y las otrora caudalosas aguas disminuyen, obligando a los animales salvajes a cruzar en puntos más peligrosos. El aumento de las temperaturas está reduciendo el caudal del río Mara, haciendo que cruzarlo sea aún más mortal. Sin embargo, el Serengeti avanza el río se cobrará sus víctimas, pero las manadas regresarán. El ciclo no se rompe. La eterna danza de depredador y presa continúa. Un espectáculo indómito capturado en cada emocionante momento de este documental sobre animales salvajes. ¿Qué harías ante tal peligro? Comparte tu opinión a continuación y experimenta el poder puro de la naturaleza en este documental sobre animales salvajes. El campo de batalla del río Mara yace inquietantemente silencioso. El caos frenético de la travesía se ha desvanecido. Dejando solo a los caídos mudos vestigios del ciclo implacable de la naturaleza. Pero en el Serengeti, nada se desperdicia. La siguiente oleada de supervivientes llega, atraída por el olor a descomposición. Arriba, los animales salvajes del cielo comienzan su descenso. Los buitres leonados describían espirales lentas y deliberadas. Con sus ojos penetrantes fijos en los restos. Son el equipo de limpieza más eficiente de la naturaleza. Capaces de detectar un cadáver a kilómetros de distancia. Con un repentino aleteo se precipitan del cielo, aterrizando en una tormenta de plumas y garras extendidas. Lo que sigue es un espectáculo de eficiencia. Sus picos ganchudos desgarran la carne, dejando el cadáver en menos de una hora. Cuando los depredadores se han comido su parte, los carroñeros toman el control. Los buitres leonados, con sus alas de casi 3 metros de envergadura, dominan el festín, recogiendo los restos con precisión quirúrgica. Su ácido estomacal es tan potente que puede disolver los huesos, asegurando que no se desperdicie nada, un sistema de reciclaje perfecto diseñado por la propia naturaleza. En una hora,
Lo que una vez fue una criatura viva se reduce a huesos dispersos y restos desteñidos por el sol. Testimonio de la brutal eficiencia del Serengeti. Al oscurecer, un águila pescadora despliega sus alas y se eleva sobre las llanuras. Abajo, el Serengeti perdura. Como siempre, testimonio de la fuerza bruta y el delicado equilibrio de la naturaleza. La lucha por la supervivencia continuará. Las manadas regresarán. Los depredadores cazarán. Y la gran migración continuará, ininterrumpida. Desde 1970, África ha perdido más del 50% de su fauna. Pero la historia no ha terminado. El Serengeti permanece majestuoso. Vulnerable, eterno. Este es más que un documental sobre animales salvajes, es un llamado a proteger la naturaleza. El futuro del Serengeti depende de quienes se preocupan por ella. Si este mundo indómito te inspira, da un simple paso, suscríbete. Mantente conectado. Explora más y ayuda a mantener viva la historia de los animales salvajes.